12 del mediodía con 14 minutos. Esto es PBO Radio, la radio con fe. Estamos en un enlace telefónico con el señor congresista Eduardo Castillo, a las filas de Fuerza Popular, y con quien vamos a dialogar sobre este clima político siempre enrarecido. Karen Herrera nos ha dado referencia de que continúa el maltrato a la prensa. Ya se llega incluso a cometer, a mi parecer, delitos cuando se impide la movilización de los periodistas y se les retiene durante 15 minutos, se les encierra, se les secuestra, en una palabra, para impedir que puedan seguir al presidente Castillo. Pero como bien comentábamos anoche con Philly Butters en su programa Combaters de Willax TV, ya pues, Consejo de la Prensa Peruana, Federación de Periodistas del Perú, Colegio de Periodistas del Perú, Colegio de Periodistas de Lima, Asociación de Radio y Televisión, hay que hacer un solo puño frente a esta situación. No sigamos, pues, como bien decía Philip, mostrando el micrófono. Sí, que tienen, sí, ustedes son una porquería, miserables, calumniadores, mentirosos, prensa basura, cloaca. Ah, ya, muy bien, lo voy a registrar. Caramba, ya es hora de tener, pues, un poquito de actitud digna, ¿no? En fin, sobre estos y otros temas, repetimos, vamos a conversar con el congresista Eduardo Castillo, a quien le damos las muy buenas tardes y, por supuesto, le expresamos nuestra gratitud por atender nuestra llamada. Buenas tardes, congresista. César, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Hemos hecho un paréntesis, así estamos en semana de representación, ya hoy culminando, pero con todo gusto para conversar unos minutos sobre lo terrible que viene pasando día a día en nuestro país. Usted lo ha dicho bien, lo terrible. ¿Qué le parece lo más terrible? Porque la verdad, yo le digo como periodista, y siempre reitero, con más de 40 años en este ejercicio de oficio, yo nunca he visto un cuadro de esta dimensión. Siempre han habido gobiernos, obviamente, que han cometido barbaridades, excesos, cosas que podían, pero acá cada día, cada minuto, cada segundo, surgen cosas realmente controversiales. ¿Qué le impresiona, qué le impacta más a usted de todo lo que está pasando? Totalmente de acuerdo contigo, César. No hay nada más indignante que los hechos que viene desatando este gobierno, específicamente el señor Pedro Castillo. Ojo, él es la raíz de todos los problemas que nosotros vemos. Él y nadie más. ¿Quién pone a los ministros del señor Pedro Castillo? ¿Quién pone a los funcionarios corruptos del señor Pedro Castillo? ¿Quién se reúne con las empresas para licitar de manera fraudulenta y corrupta? Es el señor Castillo. ¿Quién amenaza a la prensa y quien siempre tenía un trato grosero con la prensa? Es el señor Castillo. Todos estos actos repetitivos que los estamos viendo y que definitivamente, y lo que más tristeza, César, a mí personalmente me da, es que dentro del grupo de oposición en el Congreso de la República, y no dentro del grupo de oposición, sino también de algunos analistas, de algunos comentaristas, vemos de que prácticamente ya vienen normalizando estas actitudes. Exacto, esa es la palabra. Pedro Castillo lo normalizan, se presenta una moción de vacancia, ni siquiera permiten que el señor, que se admita para que el señor vaya al Congreso a dar respuestas, cosa que nunca hace. Él, desde que empezó el gobierno el 28 de julio, vive un silencio cómplice. Hay algo peor, congresista Castillo, que muchos de sus colegas lo han asimilado casi como una verdad absoluta, un principio universal, que el tema de la gobernabilidad, cada vez que se habla de críticas al gobierno, se dice, no, pero es que hay que defender la gobernabilidad, como si la gobernabilidad no la debe defender el propio gobierno, es el primer interesado. Exactamente, les pregunto a mis colegas que salen en el micro a decir, por la gobernabilidad de este país, dime una sola línea, por favor, de gobernabilidad de la que haga el señor presidente Castillo y su ejecutivo. Una sola línea de gobernabilidad. Acá la única gobernabilidad se cuidaría si el señor Pedro Castillo sale de Palacio de Gobierno, y eso tienen que entenderlo. Yo trato de hablar con mis colegas congresistas y decírselos de esa manera. No existe gobernabilidad. No hay peor caos en el Perú que la permanencia del señor Castillo en Palacio de Gobierno y, por supuesto, su cúpula corrupta que día a día cometen actos nefastos para el gobierno. A raíz de la última crisis, repercuten en las poblaciones más vulnerables. Correcto. A raíz de la última crisis ministerial, congresista Eduardo Castillo, se ha dado a conocer por boca de exministros, ¿no?, como Avelino Guillén, Pedro Franque, Mirta Vázquez, que nunca dijeron nada en su momento, pero ahora están muy vocingleros señalando o describiendo las características del jefe del Estado peruano, que por supuesto no escucha consejos, que bloquea iniciativas, que se hace loco, como por ejemplo cuando Guillén revela que él quería deshacerse de este general Gallardo,
caso que estaba creando una situación de conflicto al interior de la Policía Nacional, pero todos hablan luego de que han estado muy acochambados con este tema. Pero ya esto crea pues un punto de inflexión. No hay manera que podamos encontrar, como usted bien dice, el apoyo necesario para hablar de la gobernabilidad con este régimen y esta administración. Claro, porque tú entras definitivamente, yo entré de congresista sabiendo que teníamos un problema con la ideología partidaria, pero la ideología partidaria es un tema, y los temas de gobernabilidad para ayudar a las poblaciones vulnerables, porque esa es nuestra chamba, no la vemos, no la tenemos. Personalmente, como congresista de la región, yo todos los ministerios toco puerta, me reúno con equipos técnicos, con profesionales que muchas veces nos ayudan a resolver el problema. Pero lamentablemente el gobierno, en su afán de sacar técnicos, de sacar directores, de poner y hacer de los sectores su chacra, porque eso es lo que hacen del sector su chacra, vienen interfiriendo en la viabilidad de muchos proyectos que definitivamente levantan la calidad de vida de los peruanos. Y cuando nosotros asumimos una función de representación o hacemos una función de representación, tratamos de acercar un Estado a la población vulnerable. Pero a mí, como peruano, como congresista, César, me gustaría acercar un Estado sólido, por lo menos que tenga conocimientos básicos. No tenemos un Estado sólido, pero no lo vemos así, y eso de que de verdad indigna, lo que tú has dicho es muy cierto. Ahora sí salen a quejarse cuando todos los días se evidencian cosas. La señora Mirta Vázquez salió y dijo, el presidente va a sacar la lista de Serratea, por ejemplo, nunca la dio, mintió con él, y ahora sí se indigna. Su carta ha sido bastante fuerte, la carta del secretario de Palacio de Gobierno ha sido bastante fuerte. Yo creo que el presidente de la República no tiene ningún tipo de capacidad, ninguno, ni moral, ni física, ni pedagógica, ni temática, para llevar las riendas de nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los últimos gabinetes? ¿Qué es lo que han hecho los últimos gabinetes, César? Perdona que te quite... No, lo escucho, lo estamos escuchando bien. Los últimos gabinetes que hemos visto, César, solamente llegan con un propósito, que es el propósito político partidario. Si tú te das cuenta, el primer gabinete, ¿quién tuvo de estrella? Maraví. ¿Qué hizo Maraví? Reconoció a FENATEP y se fue. Luego vino Barranzuela. ¿Qué hizo Barranzuela? Quiso manipular el tema del nombramiento de los altos mandos y se fue. Luego vino el señor Abelino Guillén, nombra a 14 subprefectos ligados al Movadef y se fue. Y así toda la composición de los gabinetes vienen, hacen una agenda político-partidaria, ideológica, y se van. Cero agenda país, y eso definitivamente tiene que parar. ¿Cree usted, congresista Castillo, que esta última denuncia formulada por la señora Jimena Pinto, que era la secretaria de Comunicación de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la que revela que el premier Aníbal Torres Vázquez pretendió direccionar la publicidad del Estado vetando algunos medios de comunicación, complica la situación de este gabinete frente a su comparecencia el próximo 8 de marzo ante el Pleno Nacional? Por supuesto que sí, si ya desde ya como está conformado el gabinete, muchas de las bancadas tienen resistencia a aprobar o a darle el voto de confianza, y con estas actitudes el señor premier pudo haber salido a pedir disculpas a los congresistas, pero nosotros no necesitamos palabras ni demagogia del señor premier, lo que necesitamos son actos. Y mira el acto que tenemos ahora, la señora Jimena Pinto, que ha salido a denunciar ese tema gravísimo. La plata de los peruanos tienen que utilizarse para el interés nacional, no para quien le cae bien o no le cae bien al gobierno. Entonces, a mí me parece que sí acentúa la crisis en el gabinete para poder obtener el voto de confianza. Pero no le es suficiente el voto de Perú Democrático, de Perú Libre, de Juntos por el Perú. Con eso no podría tener garantizado el apoyo, porque ya sabemos la actitud melifluo que a veces toma también Alianza para el Progreso y por supuesto la bancada de Podemos Perú. Me parece haber escuchado a la señora Jimena también dentro de sus conversaciones decir que el gabinete ya tendría asegurados los votos, ¿no? Y sí, eso sí sería lamentable para un Perú que no se merece a este tipo de personas administrando nuestra patria a través de estas carteras, ¿no? Y eso sí, nuevamente te digo, Fuerza Popular no es el problema en este tema. Fuerza Popular tiene las cosas clarísimas, que con el terrorismo, el comunismo, no se conversa, no se negocia, y nosotros vamos a estar siempre con los parámetros altos de fiscalización para poder hacerle un alto a esta vena chavista que quiere implementar y que quiere implantar el señor Pedro Castillo y el señor premier.
vena chavista está ya vista más que cualquier otra cosa. Clarísimo lo hemos tenido en la denuncia de la señora Jimena Pinto queriendo callar a la prensa. Esa es una característica de los gobiernos comunistas que ya se quieren instalar. Entonces, preocupante, gravísimo, y tenemos que estar atentos, y ojalá que los colegas y que todo el Perú reflexione para poder juntos, de manera articulada, darle un alto a este señor que está destruyendo al país, porque lejos de apuntalarlo, lo destruye. Hablábamos con el congresista Alejandro Cabero de Avanza País hace 2 días, congresista Castillo, y él nos manifestaba dentro de una descripción de un cuadro aparentemente realista que a veces resulta muy difícil seguir el procedimiento regular, por ejemplo, de negarle la confianza a este gabinete porque le dan pues esa bala de plata a la cual se refirió el anterior titular del Consejo de Ministros rápidamente defenestrado, y que por lo tanto el mejor procedimiento podría ser lo que piensan algunos de sus colegas, y sobre eso quiero preguntarle, ir derribando ministro por ministro, es decir, ahí ya Fuerza Popular impulsó una moción de censura contra el ministro de Transporte, Juan Francisco Silva. ¿Ese es un procedimiento correcto? ¿Es lo que usted cree que se debe hacer? ¿O se inclina porque simplemente se le niegue la confianza a ese gabinete pese a las consecuencias? Mi posición personal es que se le niegue la confianza. Sin embargo, sí, existe un problema de coyuntura, existe un problema ahí con el tema de la bala de plata, que definitivamente yo estoy convencido de que si el señor comienza a utilizar su primera bala de plata, su segunda bala, disuelve el Congreso, porque ese es su único objetivo. Claro. Y definitivamente aquí, chau chau democracia, chau chau fiscalización. El Perú se queda al mando de la ineptitud, de la corrupción y de los nefastos que pueda significar. Hay muchas posiciones dentro inclusive de la bancada de no pisar el palito, de no quemar esa bala de plata esperada que el gobierno quiere que nosotros utilicemos. Lo analizaremos, ya, porque eso es lo que va a hacer la bancada Fuerza Popular. Se va a sentar los 24 congresistas y vamos a analizar, y dependiendo de los actos de los últimos días del señor Premier, que no son muy alentadores, vamos a tomar la decisión. Pero te repito, en bancada, si es que hubiera una posición, y ha pasado en los anteriores gabinetes, de querer dar la confianza, de querer votar en verde, es básicamente por esa lógica de no ceder al chantaje y no caer en la provocación de este gobierno. Congresista Eduardo Castillo, representante de Fuerza Popular y de la cálida tierra de Piura, al norte de nuestro país. Le agradezco mucho por este enlace. De Sullana, César, así es. Así es, Sullana, qué linda ciudad. Yo tuve ocasión también de conocerla. Un abrazo a todos sus coterráneos desde PBO Radio y le agradezco mucho estas declaraciones para nuestro segmento. Muy amable, gracias. Bien, son las 12:20.